Feliz tarde de martes y sean bienvenidos a este su programa Los Implicados. Aquí van a conocer las noticias en la voz de sus protagonistas, que son esos mismos, los implicados, quienes desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de su pueblo. Sin más preámbulos, vayamos a las noticias que estaremos presentando. Crisis de salud en Cuba. Hay una segunda niña que ha fallecido a causa del dengue, al tiempo que los hospitales colapsan por la cantidad de enfermos. Influencer cubano nos lleva a conocer las playas del Cabo de San Antonio, donde los negociantes prefieren dejar fuera a los cubanos. Ya le contamos por qué esta discriminación. En dólares y carísimo, los gastos para hacerse santo en Cuba. Pero comparamos esto con lo que cuesta hacerse santo aquí en Miami y verán que vale la pena tener un padrino allá en Cuba. Increíble pero cierto. Un pinareño en redes sociales está ofreciendo una recompensa por la chancleta que perdió en el concierto de Yomil el pasado fin de semana. Y se disparan los memes, por supuesto. Comenzamos. Ha fallecido otra niña, lamentablemente ahora en Santiago de Cuba, víctima del dengue hemorrágico. La niña Arlene Sailet Acuña Espinosa, estudiante de segundo grado de la escuela primaria José de la Luz y Caballero en Contramaestre, falleció víctima del dengue hemorrágico, comunicó la institución educativa en una publicación en su perfil de Facebook. Una noticia que jamás hubiéramos querido dar. Hoy despertamos con la triste noticia del fallecimiento de una de nuestras alumnas de segundo grado. Llegue a todos sus familiares y amigos nuestra más profunda condolencia, indicó la escuela, que luego borró la publicación, que estaba acompañada por una foto de la pequeña. Este es el segundo caso de una menor de edad que muere por la enfermedad. Recordemos que la semana pasada falleció una niña en la ciudad de Cienfuegos y el régimen desató una campaña de apoyo a los médicos luego que el pueblo entero se botara a las calles para acompañar el entierro. La situación con el dengue es tan grave en Cuba que las madres cubanas han comenzado a subir directas y a grabar videos responsabilizando al régimen de lo que pueda pasarle a sus hijos. Veamos un ejemplo de estas directas que vemos recientemente. ¿Dónde está la cubanía aquí? No se multipliquen más porque no hay. A ver, dígame, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito que me atiendan a mi hija. Si no lo van a hacer, yo me voy para mi casa. Mi hija, mira, convulsionó. Él mandándola para aquí, mandándola para allá. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo corazón de padre. Mira cuántos niños hay aquí, mira la hora que pasa. Y discúlpenme la palabra, porque son profesionales. Y no les estoy faltando el respeto a ustedes. No hay dignidad. Yo quiero que me atiendan a mi hija, que me diga qué hay que hacer. Si hay que comprar medicamento, lo compro. Pero se lo compro. ¿Qué hay que hacer? Buenas noches, estoy haciendo esta transmisión desde el Hospital William Soler, donde estoy con mi hijo, diagnosticado con síntomas de alarma por el dengue, con sangrado. Desde las 2 de la tarde estoy aquí en el William esperando una ambulancia y no aparece. Entonces, cuando llamas al 104 para que te dé una explicación, te dice que hay que esperar, porque hay que esperar, que a ellos eso no es un asunto de ellos. Entonces yo ahora mismo, a las 11 casi de la noche, me voy a llevar a mi hijo para mi casa y responsabilizo a este hospital, al CIUN y a todos los demás que ustedes saben que tienen mucho petróleo para otras cosas, pero no para la ambulancia de los niños, de lo que le sucede a mi hijo. Cuando quieran me van a buscar. Está muy grave la situación, los hospitales están a punto de colapsar, hay muchísimos enfermos y en especial los que más golpean, como siempre, son los casos de los niños. Y hablando de niños, mire, esto parece un milagro. El niño cubano Joelvis García Alderejía, de 11 años, sobrevivió a una descarga eléctrica de 13.000 voltios en Yaguajay, en Santi Espíritu, el centro de la isla. Según el periódico Escambray, Joelvis cogió un alambrón con un gancho en la punta y se acercó al borde de un techo donde jugaba para espantar una paloma posada. En la línea eléctrica de 13.000 voltios, al tocar el cable con la vara de metal, la corriente de alta tensión traspasó el cuerpo del niño, pero por fortuna el arco eléctrico lo lanzó hacia atrás en fracciones de segundo y aunque perdió el conocimiento, quedó tendido encima del techo y no cayó al suelo. Solo recuerda que despertó muy asustado y al verse las manos quemadas casi se desmayó y empezó
a llorar y no sabía qué hacer hasta que vinieron por él. Ahí está su madre con él. El muchacho, aunque tiene las manos quemadas, logró sobrevivir. Increíble, pero siente. Señores, un estudio demuestra que las adolescentes mestizas y negras que residen en entornos rurales de Cuba, a cargo de familias con bajos ingresos y sin trabajo, representan el mayor número de menores con hijos en el país, según trascendió en un evento este año celebrado en La Habana. La doctora Reina Fleita Ruiz, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, explicó que muchas jóvenes del país eligen ser madres para utilizar su condición como una vía para emigrar, para irse del campo, también como forma de mejorar su economía o para abandonar la familia de origen e independizarse. También advierten de los riesgos del embarazo de un adolescente que aún no ha alcanzado la madurez requerida, por lo cual son frecuentes algunos padecimientos como anemia, infecciones urinarias, complicaciones hipertensivas, hemorragia, preeclampsia, escasa ganancia de peso con nutrición asociada y prematuridad de la criatura. Paren antes de tiempo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, pidió a la Virgen de la Caridad un futuro mejor para la isla, donde aún hay muchas familias sufriendo por las protestas del 11 de julio del 2021. El líder religioso hizo una larga plegaria donde se refirió a las manifestaciones masivas del año pasado y la hermandad necesaria para que los cubanos se sientan a salvo en su país. El arzobispo señaló que las secuelas de aquel día aún persisten con fuerza. Te suplicamos que muevas los corazones de todos los cubanos y de todos los que tienen en sus manos modificar la situación para dar un paso adelante, para que se revisen de nuevo todas las penas y para que puedan salir en libertad todos aquellos que quisieron expresar su opinión sobre la situación. La plegaria a la Virgen de la Caridad pide la liberación de los prisioneros, como pudieron ver, del 11 de julio y que terminen las consecuencias para los que no están tras las rejas, pero sufren por expresar su opinión. Y precisamente estamos haciendo contacto con el padre Fernando Galvez, quien le escribió una carta al Santo Padre Francisco en el Vaticano y que está con nosotros para contarnos la razón de esta misiva. Bienvenido, padre. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Cuéntanos de la misiva que le escribiste al Papa Francisco. La razón yo creo que la saben todos ustedes. La famosa entrevista al Papa Francisco que nos dejó a muchísimos consternados, no solamente a los sacerdotes, a la iglesia, que se puede sentir un poco más ligada efectivamente a la figura de Pedro, sino a toda la sociedad cubana, porque en el fondo fue prácticamente un insulto ante la situación. Insistamos, padre, para las personas que están acompañándonos hoy, que nos referimos a la entrevista que dio el Papa Francisco la semana pasada, en la que aseguró que tiene una magnífica relación con Raúl Castro Ruz. Yo comprendo que el Papa, uno está lejos, otro que es argentino, que no es cubano, que no ha vivido el comunismo como lo hemos vivido nosotros. Yo comprendo todo eso y hasta puedo comprender que la opinión política del Papa ni siquiera es, no tiene que ser aceptada por todo el mundo, ni siquiera por todos los católicos. Eso es algo muy subjetivo de su parte, pero en este momento una opinión así, aunque él es válido que pueda tener su opinión, una opinión así es desacertada por su figura, porque es pastor de la Iglesia Universal, es pastor de todos los cubanos. Y los cubanos hoy están sufriendo a causa de ese régimen comunista. Entonces, decir de pronto que el Papa, de pronto decir que tiene una amistad con el gobierno de Cuba, no sé, es como que yo fuera judío y de pronto escuche a mi rabino decir que tiene una amistad con Hitler. Hasta ese punto lo crees que sea. También dejó ver en esa entrevista, padre, deja ver en esa entrevista que existe la posibilidad de que él esté nuevamente involucrado en conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde el Papa Francisco jugó un papel fundamental en la negociación anterior, en la época de Barack Obama. No sé si ellos creen, no sé si el Papa o ciertos obispos creen que la situación del gobierno es salvable. Una vez escuché a un obispo que me dijo, los comunistas son un muro infranqueable. Tienen como la idea, quizás es la generación del comunismo fuerte en Cuba, quizás es la generación de los que cree
que eso no hay quien lo mueva y que va a seguir, y que lo mejor es intentar paliar los sufrimientos y hacerlo lo mejor posible. Quizás tienen la opinión, el Papa y algunos obispos, de que hay que hacer algo por intentar aliviar la situación, pero es como tirarle salvavidas al Titanic. Eso no lo salva a nadie. Entonces todas esas negociaciones lo que se pueden convertir en un cambio fraude. Y ese es el miedo, y es hoy la verdad mi súplica, ¿no? Que la opinión de estas personas que a veces no está pegada a la realidad no sea los que lleven las directrices de lo que se debe hacer y de cómo la Iglesia puede ayudar en este momento concreto a todos los hijos, porque en verdad quiere ayudar. Quizás no sabe cómo. Yo he sido parte de esta Iglesia y yo sé lo que hay en el corazón de todos, y yo sé que en el fondo lo que quieren es el bien de la gente. Quizás no han encontrado la mejor manera, no lo saben hacer, quizás tienen ideas erradas, pero yo no dudo de la buena voluntad, pero buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dios mío, pues el Papa del que estamos hablando. No basta. Mira, el perdón es parte de la doctrina católica. El perdón, perdonar a tus enemigos, ofrecer la otra mejilla. Pero no al margen. Una cosa es perdonar, otra es abrazar, otra es compartir, ¿no? No al margen de la justicia. Bueno, he visto bastantes críticas con respecto a que si el Papa recibe a los dirigentes, a los dictadores. Mira, es normal que el Papa reciba a los jefes de Estado. El Papa en sí mismo es un jefe de Estado, la Ciudad del Vaticano, con lo cual ese es su trabajo. También los abrazó Benedicto XVI, los abrazó Juan Pablo II, los recibió, los saludó. Es normal, ese es su papel. El asunto no es ese, el asunto es, no son las fotos de Raúl Castro con Fidel, eso es una cosa normal. Eso no, perdón, con Raúl. Eso no es lo más significativo. Bueno, y con Fidel también. Lo mejor de todo es y que con diga Fidel que también tiene una relación humana, de amistad. Eso es lo verdaderamente duro de esa entrevista. El Papa puede quisiera dejar esto claro, porque a veces la gente dice cosas, en el fondo lo dicen porque no saben, yo puedo comprender, pero la opinión del Papa no significa que se comprometa su figura como sucesor de Pedro. Es una opinión personal, claro. No tiene nada que ver con la Iglesia, no tiene ni siquiera nada que ver con su pontificado. Tampoco ha cambiado mucho, ¿no, padre? La influencia que pueda tener o no en este momento concreto de la historia, de la Iglesia en un determinado país, pero no implica su pontificado en cuanto a su magisterio. Padre, de cualquier forma, no hay un cambio radical en la posición del Papa. El Papa ha mantenido esta posición de acercamiento personal a las figuras del régimen cubano desde su primera visita, desde que ocupó la plaza de San Pedro, desde que llegó al Vaticano. Siempre ha dicho que es amigo de Fidel, amigo de Raúl, inclusive cuando Raúl lo recibe en La Habana, una de sus primeras palabras son que le manda un saludo a su hermano, transmitirle un saludo a su hermano. Ahora, el papel de la Iglesia en Cuba... No quiero hablar mal de los argentinos, pero es una corriente muy izquierdosa que hay en Latinoamérica, y es también en la que ha vivido un poco este Papa, que no ha llegado al planeta Marte, no ha salido de los libros, ha salido de un país concreto, de una historia concreta, con experiencias quizás difíciles de la derecha. Entonces es todo muy confuso, Muchísimas gracias, esperamos que su misiva no caiga en el vacío, que sea bien recibida. Más que al Papa, no sé si llegará o a cualquier autoridad, lo hacía más también por la gente, para que la gente sepa que primero que no es la Iglesia la que ha hablado, que no son los pastores, porque hay muchos que pensamos como yo, y que incluso la opinión del Papa no tiene que ser la opinión de todos. Me duele muchísimo cuando veo críticas a la Iglesia en general, porque cuando hablan de la Iglesia hablan de mí también, y hablan de un montón de gente que se siente católica. Entonces no quisiera que generalizaran y lo vieran solamente como un comentario quizás desacertado de la figura del sumo pontífice reinante ahora, pero que hoy está, mañana no sabemos. Muchísimas gracias, Padre Fernando Gálvez, por esta participación. Nada, es un placer. Y salve la Iglesia. Para la libertad de Cuba es bienvenido. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más.
Esto es increíble, pero es cierto. Un cubano en Facebook está ofreciendo una recompensa por una de sus chancletas que perdió en la estampida ocurrida en el concierto de Yomil el pasado fin de semana en Pinar del Río. El mensaje de Alexander Hernández Soca se ha convertido en tendencia en las redes. El hombre muestra la chancleta que le quedó en su poder y asegura que quien le traiga de vuelta la que perdió en el concierto recibirá una recompensa de 300 pesos. Saque cuenta, ¿cuánto es eso en dólares? Para que tenga una idea. Además, deja los teléfonos donde se le puede contactar para devolverle la chancleta. Se han disparado los memes, por supuesto. Hay quien pone la chancleta orbitando alrededor de la Tierra y hasta quien le advierte que son fake, que las chancletas son una copia de la marca Tommy Hilfiger y que no ponga tanto corazón en eso. Y otros inclusive comparan la chancleta con la canción de Silvio Rodríguez, El unicornio azul. Tremendo. Ojalá le aparezca la chancleta si lo hace tan feliz. Hacemos una pausa y al regresar comercializan una nueva bebida en Barcelona. Una bebida alcohólica con una etiqueta provocadora. Ya le cuento a quién tiene en la etiqueta esta bebida, quién se la tomará. Y el senador del sur de la Florida, Marco Rubio, dice que se siente él como un sándwich cubano. Ya le contamos por qué.